¿Te habías preguntado en alguna ocasión cómo lograr el efecto blanco y negro en tus fotografías? En este video, cómo lograr fotografías expresivas y de alto contraste. Hola a todos, mi nombre es Shakira Ten. Si estás acá por primera vez, bienvenido. Quiero contarte que publico videos sobre fotografía, diseño gráfico, redes sociales, así que si no te has suscrito, considera hacerlo. La fotografía en blanco y negro no ha perdido su atractivo. Al trabajar en monocromo, eliminas las distracciones de la escena y te concentras en la imagen. La mayoría de las cámaras cuenta con programas preconfigurados que ajustan la salida de la imagen a blanco y negro, sepia o algunas otras especificaciones de color. No caigas en la tentación de utilizar estos ajustes. Al utilizar esta configuración, le estás diciendo a la cámara que pierda parte de la información que pudo haber acumulado desde el primer momento. Te quita el control del proceso de revelado. Es una solución rápida, pero si quieres que la imagen tenga mayor expresividad, no es la mejor opción. Comencemos entonces. Hay miles de formas en las que puedes obtener el efecto blanco y negro en una fotografía en Photoshop. Puedes hacerlo con el ajuste de tono saturación, bajando toda la saturación de la fotografía. Otra opción que pudieras utilizar es a través del ajuste blanco y negro. Puedes adaptar la luminosidad de los colores para obtener aún más contraste. Puedes también lograr este mismo efecto a través de mezcla de canales, dándole clic a cromo. Estas son soluciones rápidas, pero si quieres que tus fotografías tengan una imagen con mayor expresividad, no es la mejor decisión. Veamos las comparaciones entre las imágenes. Sin embargo, el ajuste que considero más apropiado para lograr el efecto blanco y negro con mayor profundidad y dramatismo es el ajuste de mapa de degradado. Con este se puede lograr aún más contraste. Para intercambiar los colores de blanco a negro, le das al atajo X si estás usando una Mac. Puedes incluso, a raíz de este resultado, hacer otros ajustes para lograr aún más contraste. Puedes usar curvas, moverla un poco en esta sección para lograr un poco más de luminosidad. También puedes crear otra capa de curvas, crear una máscara y con la herramienta de degradado lograr un poco más de contraste. El atajo para crear la máscara es Command-I si estás utilizando una Mac. O bien puedes crear otra capa de curvas y oscurecer el fondo para destacar la modelo. Utiliza un pincel ancho, modifica la dureza del trazo a 0 y oscurece las áreas que te interesan.
Acá tenemos el resultado con el ajuste de tono saturación cuando sacamos totalmente la saturación de la fotografía. Tenemos el resultado del ajuste blanco y negro donde pudiste modificar la luminosidad de los colores. Tenemos el resultado de la mezcla de canales cuando le diste clic a cromo. Y tenemos el resultado obtenido a través del mapa de degradado que podemos ver que tiene más fuerza, más alto contraste. Amplía tus posibilidades creativas al utilizar este recurso en tus publicaciones y piezas de diseño. Si crees que no puedes utilizar este recurso porque no tienes Photoshop, tengo para decirte que hay una opción en línea que puedes utilizar que es Photoshopea. Las herramientas de Photoshopea, como podrás ver, son muy similares a las del Photoshop. Utilizaremos dos de los ajustes, uno de los ajustes con poco contraste y el último ajuste que estuvimos utilizando de mapa degradado. Puedes ver que tienes más contraste utilizando definitivamente mapa de degradado tanto en Photoshop como en Photoshopea. La pregunta del día: ¿cómo lograbas el efecto blanco y negro en tus fotografías? ¿De qué forma utilizas las fotografías en blanco y negro en tus piezas de diseño gráfico? Déjame un comentario. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta acá ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, déjame un super like y compártelo con alguien más que le pueda ser útil este recurso. Hasta la próxima.